Aquella noche, como paulatinamente lo hacía, Rómulo entró a la taberna del pueblo, sentía su garganta seca, la necesidad de un trago quemaba sus entrañas. Se había hecho adicto al alcohol desde que perdiera a su mujer. Por esa misma razón era la diversión del poblado, y él, por conseguir un trago, llegaba al extremo de humillarse. Sin embargo, esa vez no era su noche, porque al estar haciendo una gracia para que le dieran tequila, por accidente tumbó el licor del sujeto más ruin de la comunidad. Su bebida era de las más caras y el borracho no se la podría pagar con dinero. Con un escarmiento sería suficiente. Así, la próxima vez tendría más cuidado. Entonces ordenó a sus hombres que le dieran una tunda. Aquellos tipos eran tan rufianes o más que su patrón. Disfrutaban hacer daño a sus semejantes, por lo que al momento acataron la orden del jefe y empezaron a golpear a Rómulo. Nadie de los presentes en la cantina interfirió. Si lo hacían, correrían con la misma suerte, y no pararon hasta dejarlo inconsciente. Después festejaron su hazaña con un trago entre risas, y aunque algunos sentían rabia por lo que hacían, ninguno se preocupó por Rómulo. Así lo dejaron, era solo un alcohólico, nada más causaba lástima. No fue hasta que iban a cerrar la taberna cuando el cantinero lo sacó arrastrando, dejándolo a un lado de la entrada. Después, cuando despertara, se iría a su jacal, a las afueras del pequeño pueblo. No tenía a nadie que lo buscaran, ni siquiera quien se preocupara por él. Le habían pegado duro y no fue hasta en la madrugada que despertó. Los golpes dolían. Trabajosamente se levantó y se fue tambaleante hacia su casa. No sabía qué le dolía más, si los golpes o las entrañas por falta de un trago, ya que no había bebido nada. Si andaba crudo, era porque vació una botella de tequila en su jacalito antes de salir, el cual estaba en el monte como a 1 kilómetro del pueblo, y ahora necesitaba curarse. Cuando iba como a la mitad del camino, de repente vio un enorme animal parado a un lado de la vereda. Gruñía ásperamente. Era diferente a cualquier animal que hubiese visto antes, porque este tenía facciones humanas y de perro. Por eso pensó que eran alucinaciones por el alcohol. No obstante, al ir avanzando se dio cuenta que era real. Corrió, pero borracho como andaba no llegó lejos. Élica le dio alcance, cayendo sobre su espalda. El animal le dio una mordida en ella, luego se fue aullando por el monte, y ahí quedó Rómulo tendido en la tierra. Casi al amanecer despertó. Entre nubes recordó que un animal desconocido lo había mordido, pero era extraño, ya que le dolían más los golpes que aquella grande mordida. La sangre le escurría por su camisa rota. Cuando llegó a su jacal, como pudo, vendó la herida y con agua de sal hervida curó los golpes. Después cayó profundamente dormido. En la cantina no lo volvieron a ver durante días. Les pareció normal, pensaban que por la golpiza no podía levantarse, lo echaban de menos para que los divirtiera. Lejos estaban de imaginarse que el borracho había sido mordido por un hombre lobo, y para esos momentos los golpes habían sanado. Incluso la descomunal mordida que le diera esa bestia, bastaron solo 3 días para sanar totalmente. Rómulo no sabía qué le estaba sucediendo, pero se dio cuenta que desde el encuentro de ese animal se sentía diferente. Lo notó en su cuerpo. Golpes y heridas habían desaparecido como por arte de magia. Además se sentía más fuerte. Tampoco tenía deseos de tomar alcohol. Sin embargo, pronto iba a descubrir más cambios. Tampoco él lo sabía, pero desde que fuera mordido se había convertido en una bestia prodigiosa. Días después fue al pueblo. Cuando entró a la cantina pidió un refresco. Los presentes no lo podían creer. Rómulo tomando gaseosa. Uno de los tipos que lo había golpeado, tratando de quedar bien con el patrón, fanfarroneando, se acercó a Rómulo, ofreciéndole un tequila. Él le dijo que ya no tomaba. Encorajinado por el desprecio, derramó la copa en el piso, tomó de los cabellos a Rómulo y lo quiso obligar a que lamiera el tequila del suelo. De pronto, la poderosa mano del borracho tomó del cuello al hombre y lo levantó como si nada, arrojándolo 3 metros por entre las mesas. 2 de sus amigos quisieron golpearlo por la espalda,
pero el sentido del lobo lo puso alerta y los recibió con fuertes golpes, dejándolos sin sentido. Nadie podía creer lo visto. Un borrachito había noqueado a 3 fortachones. Ni el mismo Rómulo daba crédito a lo que hizo. ¿Por qué de un día para otro había cambiado tanto? Ahora era poderoso. Su cuerpo lo sentía duro como la roca, con una fuerza descomunal. Ninguno de los presentes trató de impedir que saliera de la cantina. No querían recibir una tunda como la que recibieron esos empoderados hombres, pero sí, muchos se alegraron de lo que vieron. Por primera vez alguien les había dado su merecido. No obstante, esa clase de tipos eran traicioneros y lo más seguro era que tratarían de vengarse de él. Una noche, los días últimos de mes, cuando inicia el ciclo lunar, aquellos 3 hombres, buscando desquitarse de la golpiza que Rómulo les diera, fueron a su jacal. Esta vez no serían golpes, pensaban matarlo. La humillación de haber sido vencido por un alcohólico les quitaba respeto de los pueblerinos. Si no limpiaban la ofensa, nadie les tendría miedo. Llegaron sigilosos a la casa de Rómulo, como los gatos cuando cazan un ratón. La noche era tranquila, apenas sí se escuchaban cantar los grillos y alguna ave nocturna. La luna llena empezaba a asomarse por entre las montañas, cuando de un puntapié derribaron la puerta tomando por sorpresa a Rómulo, que no esperaba ese ataque. Empezaron a golpearlo brutalmente, sin darle tiempo de nada. Sabían cómo se las gastaba para utilizar sus puños. Uno de los tipos dijo a otro tajante que lo matara. Este de su cintura sacó un puñal y lo clavó repetidas veces en Rómulo. Entonces dejaron de golpearlo diciendo que con ellos nadie se metía. Luego salieron pensando que estaba muerto. De repente escucharon gritos desgarradores, luego rugidos, después un aullido. Pensando que era una manada de lobos, desenvainaron sus machetes para defenderse de ellos. En eso, del interior del jacal emergió un imponente ser bestial. Las facciones del animal dejó consternados a los hombres. Tenía rasgos de lobo y humano, además un tamaño colosal. No había otra salida más que luchar. Si mataban a la bestia, todos en el pueblo, hasta el mismo jefe, los respetaría. Eran 3, y ese animal, por muy poderoso que fuera, no podría sobrevivir al filo de sus machetes. Se fueron contra él los 3 al mismo tiempo, tirándole machetazos. El lobo detenía cada golpe con sus garras, y el filo de sus machetes se doblaba al pegar en ellas. Entonces fueron ellos quienes no soportaron el filoso poder de sus garras, porque de zarpazos destrozó sus cuerpos. Fue y los dejó a la entrada del pueblo. Algunas personas escucharon sus aullidos cuando se alejaba. En la mañana le avisaron al patrón que 3 de sus hombres estaban muertos. Él sabía que habían ido por Rómulo, pero nunca imaginó que los muertos serían sus hombres. Sin embargo, era extraña la manera como los habían matado. Un borracho no podía haberlos desvivido a zarpazos. Eso lo llevó a pensar que tenía perros de caza. Ningún pueblerino podía pasar sobre de él, mucho menos un alcohólico don nadie. Tenía que darle un escarmiento al borracho y a sus perros. Reunió a su gente, esperaría la noche para caerle de sorpresa, no le daría ninguna oportunidad. Las escopetas darían cuenta de los perros. En cuanto cayó la noche, tomaron una vereda que iba rumbo a casa de Rómulo. Cuando estaban por llegar, encendieron antorchas y al estar frente de la casa se las arrojaron. Querían obligarlo a salir junto con sus perros y en cuanto lo hicieran, coserlos a tiros. Pero nadie salía, solamente empezaron a escuchar gritos y rugidos. Pensaron que era el borracho junto con los animales al estarse quemando. Había resultado mucho mejor de lo que esperaban, porque ni siquiera gastaron balas. No obstante, estaban cantando victoria antes de tiempo, porque cuando menos se lo esperaban, de entre las llamas emergió una feroz bestia enardecida. Todos quedaron pasmados por el asombro. Aunque estaban armados, sintieron mucho miedo. Nunca habían visto nada igual. El jefe asumió que ese animal fue quien mató a sus compañeros.
pero ellos no se dejarían sorprender. Entonces, dominando su miedo, ordenó que le dispararan. Temblorosos, los hombres empezaron a dispararle. Cualquier animal, por muy grande que fuera, caería abatido por tantas balas. Sin embargo, aquel ser seguía de pie, aunque su cuerpo había recibido todo el plomo. Emitiendo un descomunal rugido, cayó sobre sus atacantes. Sus garras y mandíbulas hablaron por sí solas. Los malditos no fueron inmunes a ellas, como él lo fue ante sus balas. Después de acabarlos, el hombre lobo desapareció en la oscuridad entre aullidos. Muy temprano descubrieron los cuerpos a un lado de la choza incinerada. Los pueblerinos pensaron que fueron atacados por lobos y que Rómulo se había calcinado en su mismo jacal, sin imaginarse que en los caminos aledaños rondarían dos poderosas bestias, una la que contagió a Rómulo y dos él, que de ser un simple borracho se convirtió en hombre lobo. Lo mejor para la gente del pueblo, que limpió de escoria su comunidad, ese ser desconocido. Un mes había pasado desde el incidente, desde cuando aquel mal hombre junto con sus achichincles incineraran el humilde jacalito con Rómulo dentro. En la comunidad se decía que había muerto quemado. Sin embargo, no aparecieron sus restos, y si no había cuerpo, no existía difunto. Entonces asumieron que por miedo se fue a otro pueblo, allá seguiría emborrachándose, donde sea había licor para embrutecerse. Pero también cabía la posibilidad de que los animales que atacaron a los maleantes se lo hayan llevado para alimentar a sus crías. De ser así, qué muerte tan horrible debió haber tenido. A los difuntos ahí mismo los enterraron, donde encontraron sus cuerpos, en un mismo hoyo. Era lo más que merecían esas lacras. Dice un dicho muy mentado: en esta vida lo que siembras cosechas, y esos tipos eran malos. Por lo tanto, en una cueva muy adentro del monte, un hombre se había ocultado en ella. Era Rómulo. Al darse cuenta en lo que podía convertirse, huyó lo más lejos posible para no hacer daño a las personas. Estaba asimilando todo desde que fuera mordido por aquel extraño animal, y aunque nunca había visto uno, llegó a la conclusión de que era un hombre lobo quien lo mordió. Por eso se transformaba en bestia. Su sangre estaba contagiada. Ahora no sabía qué era peor, ser un alcohólico o una maldita bestia come hombres. Tenía poder, sí, pero ese mismo poder lo alejaba de la humanidad, porque al saber que era un hombre lobo, tratarían de hacerle daño, o él a ellos. Por eso se refugió lejos, para evitar enfrentamientos de muerte. Ahí cazaría animales para subsistir. Pero existía otro peligro. Podría encontrarse con el Lican que lo contagió y tendría que enfrentarlo. Si aquella vez perdonó su vida, en otro encuentro no sucedería lo mismo. Solo que ahora había una gran diferencia. Rómulo era tan poderoso como la misma bestia y no le sería fácil vencerlo. Pasó el tiempo y un día en el pueblo empezó a desaparecer gente. En un principio se pensó que podrían ser los mismos lobos que mataran a los hombres, aquellos que incendiaron la casa de Rómulo e iniciaron una cacería contra ellos. Mataron muchos, creyendo que con eso dejarían de desaparecer feligreses, pero estaban equivocados. Al contrario, hasta su ganado comenzó a llevarse a aquel animal desconocido. Intentaron otra cacería, internándose más lejos del bosque, sin imaginarse a lo que se enfrentarían. De repente, escucharon movimientos en unos arbustos. Gruñidos venían por detrás de él. Los cazadores prepararon sus escopetas y dispararon hacia los matorrales, sin siquiera saber a qué le disparaban. Si era algún lobo, oso o cualquier animal carroñero, morirían por los impactos. Por un momento ya no se escuchó nada. De pronto, vieron cómo lentamente iba apareciendo una descomunal bestia al estarse incorporando detrás de los matorrales. Era un hombre lobo. Sangrante por los balazos recibidos, lanzó un rugido. Luego de un gran salto, se fue contra sus agresores, que no podían asimilar lo que tenían ante sus ojos, y los exterminó de zarpazos.
Uno de ellos alcanzó a huir, poniéndose a salvo. No dejaba de correr, si lo hacía también moriría. Así llegó al pueblo sin detenerse y contó lo que vio a la gente sin omitir ningún detalle. Por supuesto que también dijo que no le hacían daño las balas. Él lo había presenciado con sus propios ojos. Asustados los pueblerinos se refugiaron en sus casas. La bestia podía venir tras el hombre y no querían ser los siguientes. No se habían equivocado, porque momentos después se escucharon sus aullidos, luego gruñidos de Lican entre una agitada respiración caminando por las calles. Al parecer, Rómulo había decidido alimentarse de humanos, luego desapareció, ya había saciado su apetito antes. Tal vez solo quiso hacerse notar con su presencia, una presencia que había dejado aterrorizada a la población. Lejos de ahí en la cueva, Rómulo también tenía una transformación. Cada vez que se convertía con el poder de la luna llena, sentía que se carcomían sus entrañas. Fuertes dolores invadían su cuerpo, por eso sus gritos eran desgarradores entre rugidos. Al terminar la fusión con la bestia, despertó su apetito y fue en busca de una presa. Un venado saciaría su hambre. Verdaderamente era increíble ver cómo alguien devoraba totalmente un animal de 70 kilos. Sus huesos parecían frágiles cuando los trituraba con sus poderosas fauces. Solo así calmaba sus ansias de buscar humanos para matarlos. Eso era lo que su mente irracional le ordenaba al ser una bestia, pero por algo incomprensible no lo hacía. Para su fortuna, esa noche era la última de luna llena y dejaría de convertirse en hombre lobo por unas semanas. Al otro día, Rómulo sintió la necesidad de ir al pueblo. El contagio, además de haber despertado sus instintos, también desarrollaron otros sentidos, como la visión, oído, poder y percepción. Por eso había percibido peligro en su comunidad. Se fue tomando el camino más corto. Estaba lejos y llegaría al anochecer. Cuando llegó a donde era su casa, al ver lo que había quedado de su jacal, sintió una gran nostalgia. Solamente recordaba que le prendieron fuego, luego una total oscuridad. Era porque en ese momento se estaba transformando en lobo, y como bestia, su mente irracional dejó de ser humana, por eso no recordaba más. También miró las cruces y supuso que eran de sus atacantes. Caro habían pagado el enfrentarse al poderoso Lican que llevaba adentro, y de ello no sentía ninguna culpa. Después de unos minutos continuó su camino. Aún faltaba 1 kilómetro para llegar al pueblo. Como no tenía amigos, se fue directo a la cantina. Cuando entró, los presentes quedaron boquiabiertos. No podían creerlo. Era Rómulo vivito y coleando. No había muerto calcinado ni devorado por los lobos. Se le acercaron algunos ofreciéndole un trago. Deseaban saber qué había sucedido esa noche. Después de pedir un refresco, les dijo que no recordaba nada. Simplemente de estar en su jacalito, amaneció lejos dentro de una cueva. No mentía, así habían sucedido las cosas. No recordaba nada. Un parroquiano le contó que desde su desaparición estaban sucediendo cosas raras, muy descabelladas. Una bestia feroz estaba devorando a la gente. Ayer simplemente mató unos cazadores que fueron para cazarlo, y el único sobreviviente dijo que era un ser entre hombre y lobo, enorme de tamaño, con garras y mandíbulas muy poderosas. Rómulo no dijo nada. Estaba pensando que era la misma bestia que lo había atacado. Por eso sintió la intuición de venir al pueblo. Tal vez alguna extraña fuerza los conectaba. No tenía dónde quedarse, por lo tanto debía reparar su jacalito. Sin embargo, uno de los presentes de nombre José le ofreció su casa, diciéndole que vivía con su esposa e hija y tenía un cuarto solo a su disposición. Rómulo aceptó, pensando desaparecer antes que llegara la luna llena, así no les haría daño. Cuando José lo presentó con su familia, quedó impresionado por la belleza de su hija. De momento echó a volar la imaginación, pensando una vida con ella. Pronto desechó esos pensamientos. Él no podía tener vida con nadie.
Era un hombre lobo y algún día podría hacerle daño. No obstante, a Fabiola también le llamó la atención. Aunque le llevaba 10 años de diferencia, se veía muy atractivo. Y es como todos lo sabemos, en el amor corazón y cerebro nunca salen de acuerdo. Con muchos ha sucedido y ellos también se enamoraron. Bastaron 2 semanas para ello. Solamente que había un enorme problema. Pronto entraría el ciclo lunar y Rómulo tendría que desaparecer. Un día antes de aparecer la luna, les dijo a Fabiola y a sus padres que estaría fuera por unos días. Les pareció extraño, pero no podían detenerlo y lo vieron partir. Todos pensaron que se trataba de otra mujer. Hasta la misma Fabiola pensó eso, pero nadie comentó nada al respecto. Solamente eran sospechas. Esperaban estar equivocados y que regresara pronto. De saber que era para protegerlos de él mismo, desearían que no volviera nunca. La noche siguiente apareció el astro nocturno en todo su esplendor, dándole un toque mágico al pueblo. De repente, un potente aullido rompió el silencio. Algunos vieron desde sus ventanas reflejarse a la bestia y de inmediato atrancaron bien sus puertas. Por las ventanas no cabía un animal de esa magnitud. Al pasar frente a sus casas, miraron que llevaba en sus fauces una ternera, pero no se veía conforme. Al parecer, buscaba algo más suculento, un humano, por ejemplo. No se detuvo hasta llegar a la casa de José. Arrojó al suelo el animal que traía y empezó a golpear la puerta para derribarla. Adentro José y su familia estaban aterrados. La puerta no resistiría mucho. Tomó su escopeta y le disparó. Las balas atravesaron la madera, entrando a su peludo cuerpo, pero no causaron ningún daño. Y como era de esperarse, la puerta cayó hecha pedazos. De un zarpazo desarmó a José, quería carne tierna y se lanzó contra Fabiola, que estaba fría sin poder moverse, igual que su madre. Ya se hacía entre las tripas de esa feroz bestia. De improviso salió otro animal similar al que los atacaba, impidiendo que Fabiola fuese devorada por ese licán. Ambos se enfrascaron en una lucha de poder a poder. Solo uno de los dos quedaría vivo. Zarpazos, rugidos y mordidas se escuchaban entre los muebles al ser destrozados por la descomunal batalla. Los dueños de la casa veían todo asustados, no tenían escapatoria. Cualquier bestia que quedara viva saciaría su hambre con ellos. La pelea continuó. Para morir, uno de ellos tendría que degollar su cabeza al otro o sacar su corazón de un zarpazo. Así fue. De repente una de las bestias cayó sin cabeza. La lucha había llegado a su fin. El lobo que apareció de repente venció al que quería matar a Fabiola. Quedó exhausto, sus mandíbulas destilaban baba y sangre. Luego, ante su aterrada mirada, se transformó en humano. Era Rómulo, no se había ido, quedó al acecho cuidando de su novia. Sabía que la bestia aparecería en la primer luna como él. Muerto el lobo, se convirtió en hombre, pero no lo conocían, nunca lo habían visto. Cuando llegó la calma, Rómulo les contó que esa bestia lo había contagiado con una mordida. José ahora lo entendía, por qué venció aquel día en la cantina a los 3 hombres. Su fuerza era descomunal. Tiempo después, Rómulo se casó con Fabiola, quedándose con ellos. Nadie les haría daño y cada cierto tiempo, antes de aparecer la luna llena, se perdería por 5 días. Después de acabar con el licán que lo contagiara 2 meses antes, ante la mirada aterrada de su novia y sus padres, tomó su forma humana. Ellos no podían creer lo que veían. Era imposible concebir algo tan sorprendente y descabellado. La feroz bestia asesina había caído ante las garras de otro lobo, un lobo que tenía en su casa sin saberlo, y por si fuera poco, andaba con su hija. La sangre se les heló, nomás de pensar que en alguna noche se convertiría en bestia y los devoraría. Después de unos minutos, luego que Rómulo recobró su aliento, les contó todo desde el inicio.
Desde que el hombre que ya se ha muerto, una noche convertido en lobo, lo mordió al ir camino a casa. Al darse cuenta que también era una bestia, se fue al monte para no hacerle daño a nadie, pero regresó porque su instinto le avisó que el pueblo estaba en peligro y en la cantina don Jesús le ofreció su casa. Lo último, acababan de vivirlo ellos mismos antes. También les dijo que no les haría daño, aunque ya dominaba sus instintos irracionales, se iría a la cueva, donde permaneció oculto durante su primera evolución. Don José supo que decía la verdad. De haber querido hacerles daño, lo hubiese hecho desde antes, o en el momento cuando le dio piso al maldito lobo. Sin embargo, contrario a eso, le salvó la vida de esa bestia. Confiaba en él y le pidió que no se fuera. Carolina lo abrazó impidiendo su partida. Podría quedarse como hasta hoy. En días de luna llena podría irse al monte, así no tendría el temor de que les haría daño. Tal vez un día dejaría de hacerlo cuando el sentido del lobo identificara como una manada a su novia y padres. Pasaron varias lunas y el incidente del lobo se fue olvidando. Nadie se dio cuenta que Rómulo era una bestia. Su identidad sería un secreto para ellos. Eso evitaría ser cazado hasta por el mismo pueblo. Cierto día llegaron dos forasteros. Parecían venir de lejos. Se conocían en los alrededores y a ellos nunca los habían visto. Se miraban sospechosos. Parecían buscar a alguien. Entraron a la cantina y preguntaron por un hombre, dando sus características, pero nadie lo había visto por ahí. Por las señas que dieron del sujeto, Jesús reconoció que se trataba de quien mató a Rómulo convertido en hombre lobo, pero guardó silencio. Podrían ser iguales que esa bestia, y si sabían que lo habían matado, la población estaría en peligro. Por fortuna el cadáver lo enterraron en el monte, lejos del pueblo. Al ver que nadie sabía nada de quien buscaban, salieron de la cantina. Jesús salió rápido, quería avisarle a Rómulo de esos hombres para que estuvieran alerta. También le dijo que en su rostro se apreciaba mucha maldad, no reflejaban miedo y temía por su familia. Las sospechas de Jesús eran acertadas, aquellos hombres estaban cargados de maldad, estaban malditos. Por fortuna algunos pueblerinos miraron que se iban internándose en el monte. Otras noches pasaron desde ese día y al acercarse el ciclo lunar, Rómulo tuvo que irse por unos días hasta que desapareciera el astro nocturno. Estaría 5 días en la cueva. Esa noche, la primera de luna llena, cerca del rancho de Jesús se escucharon rugidos. Parecía que un animal grande rondaba la casa. Pensaron sería Rómulo acechando que no hubiese peligro porque oyeron gruñidos alejarse. Después a lo lejos aullidos muy lastimeros. En ese momento Carolina y sus padres se aterrorizaron al darse cuenta que no era Rómulo. Los aullidos pertenecían a otras bestias, ya que se escuchaba más de un animal. Por sus exasperantes rugidos parecían era una jauría. Lo hacían con dolor, pero a la vez furiosos. Por lo tanto, en el lugar de donde venía todo ese ruido, dos descomunales bestias habían descubierto la tumba donde estaba enterrado el hombre lobo que matara a Rómulo. Era hijo y hermano de esas bestias que lo andaban buscando. Por eso tanto dolor en sus aullidos. Habían encontrado su rastro desde el rancho de Jesús y lo siguieron hasta encontrar su cuerpo decapitado. Quería decir que los de esa casa lo mataron y para poder hacerlo había otro ser como ellos. Tenían que acabar con todos para vengar su sangre. Furiosos se fueron a donde iniciaron su rastro, matarían a sus habitantes, después los devorarían. En el rancho se percataron que iban contra ellos y aseguraron las puertas. Por fortuna estaban bien reforzadas, además las atrancaron con gruesos troncos y don José se preparó con un rifle. Llegaron arremetiendo contra la puerta, la golpeaban una y otra vez, rugiendo furiosos. Resistían sus golpes, las ventanas estaban muy angostas, aunque las rompieron por ahí no podían entrar y eso los enfurecía más. Las dos mujeres estaban aterradas, cada golpe en la puerta de los Lycans les ocasionaba un grito al pensar que no resistirían. En esos momentos deseaban que Rómulo estuviera con ellos aunque fuera una bestia para que los salvara. Era el único que podría hacerlo, pero estaba lejos.
tal vez saciando su apetito con un jabalí. Tenían razón, en esos momentos Rómulo, convertido en bestia, devoraba un animal. Sin embargo, de improviso dejó de hacerlo. El instinto del lobo le avisó que su novia estaba en peligro y se fue lo más rápido que pudo hacia el rancho. Corría como loco esperando llegar a tiempo. Mientras él devoraba a metros al ir corriendo, en el rancho las cosas seguían igual. José les disparaba cada vez que los tenía a tiro, pero las balas no mataban a esas bestias. Tenían que ser de plata para poder hacerlo, pero José no lo sabía. Además, ¿de dónde rayos iba a sacar balas de plata en esos momentos? Y aunque algunos pueblerinos vecinos escucharan todo, no tratarían de ayudarlos. Eran cobardes como las gallinas. De repente los humanoides desistieron para entrar, huyendo hacia el monte. Algo los había asustado. A esa hora empezaron a cantar los gallos. Estaba por salir el sol. Eso asustó a las bestias. Sin la influencia de la luna dejarían de ser hombres lobo y perderían su poder. Entonces las balas de Jesús sí podrían matarlos. Cuando Rómulo llegó, ya iba como humano. También había perdido su poder. Al mirar la puerta llena de zarpazos pensó lo peor y le gritó a su novia. Carolina, cuando lo escuchó, se alegró mucho y corriendo abrió la puerta para abrazarlo, sin importarle que estuviera desnudo, con sus ropas rotas. Eso sucedía cada vez que tenía una transformación. Luego de ponerse ropa, con detalles lo pusieron al tanto de lo sucedido. El muchacho se dio cuenta de la situación. La bestia que mató no estaba sola. Tenía una manada que lo andaba buscando y ahora querían vengarse. Les dijo que no les temía. Su preocupación eran ellos por ser vulnerables. No había otra solución que llevárselos a la cueva. Tal vez pasando la luna llena desaparecerían esos hombres lobo. No pusieron ninguna objeción y después de tomar lo necesario, montaron en caballos y se fueron. Solamente serían 4 noches las que estarían en esa cueva. 5 horas después llegaron. Estaba cayendo la tarde y Rómulo preparó una fogata. Luego agarró un rifle y se fue a cazar un venado para la comida. En esas tierras abundaban. Una vez con la panza llena, descansaron un poco. Antes de aparecer la luna, Rómulo les dijo que era inminente convertirse en lobo, pero cuando lo hiciera no se asustaran, nunca les haría daño. Convertido en bestia serían como una manada y los protegería. 1 hora después vieron con temor que la luna se empezaba a asomar por el copo de los árboles. Aunque era novio de su hija, no dejaba de ser una bestia irracional. Perdía sus instintos cuando se transformaba en ella y podría atacarlos. Asimismo, en ese instante, llegaban de nuevo los Lycans al rancho de Jesús para ajustarle las cuentas, pero no había nadie y se pusieron furiosos. Olfatearon su rastro y se fueron veloces siguiéndolo. Esta vez no escaparían. Por otro lado, al mismo tiempo, Rómulo se estaba transformando en lobo ante la aterrada mirada de los presentes. Se apuñaron juntos en el fondo de la cueva, tratando de protegerse. Sus desgarradores gritos entre gruñidos los aterraban más y pensaban serían devorados. Cuando se hizo lobo, por un momento clavó su fría mirada en ellos, luego salió de la cueva. Entonces sintieron alivio, de verdad no les haría daño. 3 horas después, al estar durmiendo, de repente los despertó un aullido y aparecieron las malignas bestias. Su sed de venganza los hizo correr sin descanso, llegando más pronto. Trataron de abalanzarse contra ellos, no obstante, Rómulo de arriba de la cueva les cayó encima. La sorpresa estaba a su favor. Además, estaban cansados por la carrera y debía aprovechar esa ventaja. Sus garras y mandíbulas eran centellantes al clavarse en sus cuerpos. Las bestias no lo esperaban, los había tomado desprevenidos. Solamente sentían que sus carnes eran cortadas. De pronto, cayó uno con la garganta destrozada. El otro, al ver caído a su hijo, lanzó un aullido de furia. Reunió todo su poder lanzándole de zarpazos a Rómulo. Luchar contra 2 bestias poderosas lo habían debilitado
y las garras de Lican le causaban estragos. Cayó muy herido y su contrincante se dispuso a decapitarlo. Pagaría caro haber matado a sus 2 hijos. De repente sonaron 3 disparos que entraron en la cabeza de la bestia, cayendo por los impactos. Don Jesús le había disparado de tan cerca que lo hicieron caer. No lo mató, sin embargo, dieron la pauta para que Rómulo se recuperara y tomando una gran roca le aplastó la cabeza con ella. Luego se la cortó para que no se regeneraran sus tejidos. Esta vez su suegro le había salvado la vida. Ya eran una manada y se protegerían entre ellos. Después se fueron al rancho, esperando esta vez sí haber acabado con aquella amenaza.